Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre una etapa que muchos conocemos, pero que sigue siendo todo un reto, la etapa de la adolescencia. Esa fase en la que nuestros hijos, estudiantes, pacientes parecen vivir en una montaña rusa de emociones. A veces no escuchan, reaccionan con exageración, toman decisiones sin pensar y nos vienen preguntándonos, ¿pero en qué piensan? ¿Por qué es que no toman buenas decisiones? ¿Por qué no hace lo que tiene que hacer? ¿Por qué no entiende que tiene que estudiar? La respuesta no siempre está en la educación que les damos en casa o en la escuela. Muchas veces la raíz es el propio cerebro específicamente, una parte que se llama corteza prefrontal. Y aunque suene técnico, vamos a irlo explicando de manera sencilla y un poquito más cercana. Vamos a imaginarnos que nuestro cerebro es como un edificio que tiene varios pisos. En los primeros pisos, en los de más abajo, están las funciones básicas: respirar, moverse, sentir emociones. Pero en los últimos pisos está lo más complejo: pensar antes de actuar, tomar decisiones, planificar, controlar los impulsos. Esta parte superior es la corteza prefrontal. Durante la niñez, ese último piso apenas está empezando a construirse, y en la adolescencia, aunque ya hay avances importantes en esta obra, todavía le falta mucho por terminar y madurar. De hecho, no se termina hasta más o menos los 25 años de edad, o a veces inclusive un poquito más. ¿Y qué significa esto en el día a día? Que el adolescente sí tiene la capacidad para razonar, pero aún no tiene toda la maquinaria lista para hacerlo de una manera constante y efectiva. Es como si tuviéramos un carro muy potente con que son las emociones, la energía, las ganas de experimentar, pero aún no domina bien el volante o los frenos. O sea, el control, la reflexión y la inhibición, la capacidad de bloquear nuestros estímulos externos. Por eso es que muchas veces parece que actúan sin pensar. No es que no les importe lo que nosotros les decimos o que si tienen o no las consecuencias, es que su cerebro todavía no procesa toda esa información tan rápido ni de la forma tan organizada como un adulto lo hace. Les cuesta saber priorizar, postergar la recompensa, les cuesta controlar sus impulsos o tomar decisiones con cabeza fría. No es que esto es una excusa, pero sí como una explicación biológica un poquito clara para que vayamos entendiendo cómo funcionan los adolescentes. Por otro lado, el entorno en el que ellos están, pues juega un papel claro. Si ese cerebro adolescente está en un ambiente caótico, de poca contención o excesivamente permisivo, pues el desarrollo de esa corteza prefrontal puede verse aún muchísimo más afectado. Por el contrario, pues si tiene vínculos seguros, si tiene normas claras, modelos positivos, esa misma corteza se va a ir fortaleciendo de una mejor manera con el paso del tiempo. Entonces, antes de que nosotros juzguemos, castiguemos o nos desesperencemos y perdamos la paciencia, hay que preguntarnos cuánta paciencia nosotros podemos tener mientras ese cerebro termina de madurar. ¿Cómo los podemos acompañar nosotros en ese proceso sin sobreprotegerlos, pero tampoco sin exigirles lo que aún del todo ellos no pueden dar? O sea, si la corteza prefrontal todavía está en construcción, ¿qué parte del cerebro es la que más se activa en los adolescentes? Y aquí es donde viene lo interesante. Mientras hay una zona encargada de pensar con calma, de controlar los impulsos, que va madurando lentamente, por otro lado, tenemos un área del cerebro que se activa con demasiada intensidad y con demasiada rapidez. Sobre todo en las relaciones, en todo lo que sea relacionado con las emociones, la búsqueda del placer, la necesidad de aprobación. Una de esas áreas es el sistema límbico, que es el que incluye las estructuras como la amígdala emocional, el circuito de recompensa. Estas zonas son muy sensibles a todo lo que le genera emoción. Los likes en las redes sociales, una crítica en el público, una discusión con los padres, un logro académico, una canción que les conmueva, que los mueva a todos. Todo esto se vive con muchísima intensidad
Y es que el cerebro del adolescente, las emociones están como a flor de piel. Aquí es donde vemos como un desequilibrio que se da natural. Por un lado, una corteza prefrontal que aún no tiene toda la capacidad de frenar, de organizar, de dar perspectivas, pero por otro lado tenemos emociones que llegan con demasiada fuerza y que muchas veces toman el control de ese cerebro. Es como si nosotros tuviéramos el motor de un Ferrari, ¿verdad? Emociones superpotentes, pero con frenos de bicicleta, o sea, una autorregulación que todavía está en desarrollo. Y esto explica por qué en esta etapa muchas veces todo se vive como si fuera o lo peor del mundo o si fuera el mejor día de mi vida, porque parecen exagerar reacciones o porque a veces les cuesta como bajarle 3 rayitas a esa intensidad de las emociones. Y es que no es un teatro, no es que ellos sean el drama queen o el drama king, ¿verdad? O que ellos estén manipulando, es que su cerebro procesa el mundo desde una zona distinta. Este desequilibrio también hace que los adolescentes sean más propensos a buscar sensaciones más fuertes, a tomar decisiones de una manera más impulsiva o a dejarse llevar por la manada, por el grupo. Lo que para un adulto puede parecer una muy mala decisión, para un adolescente puede ser simplemente una forma de encajar, de sentirse vivo o de experimentar. Pero bueno, hay algo esperanzador y un poco alentador en todo eso. Y es que este desequilibrio es solo una etapa natural, no es un defecto. Y no es que nosotros como papás hayamos hecho algo malo en el camino. Si nosotros logramos entender como madres, como padres, profesores, tutores, terapeutas, debemos de poder interpretar esa conducta como un desafío personal y empezar a verlo como una necesidad de cómo los acompañamos a ellos en este proceso. Y acompañar no significa que vamos a justificar todo, pero sí implica que vamos a poner límites desde la comprensión, desde validar sus emociones sin dejar de marcar las pautas y el camino y sobre todo darles tiempo y espacio para que ese cerebro pues termine de fortalecerse en este cambio. Hasta ahora hemos visto que este cerebro adolescente está en plena transformación. Que por un lado hay una corteza prefrontal en desarrollo y por otro lado tenemos emociones a toda marcha. Ahora bien, dentro de esta corteza prefrontal hay algo muy importante que vale la pena conocer y son las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son como el director de la orquesta, del cerebro, los que ordenan y orquestan toda la obra. Son los que permiten planificar, organizar las ideas, tomar las decisiones con lógica, controlar los impulsos, adaptarse a los cambios, mantener la atención y regular todo el comportamiento. Gracias a las funciones ejecutivas es que nosotros podemos decidir cuándo hablar, cuándo quedarnos callados, cómo actuar en situaciones difíciles o cómo resolver un problema sin reaccionar de manera impulsiva. Pero durante la adolescencia, estas funciones ejecutivas están en proceso de consolidación. Algunas ya están presentes desde la infancia, pero no funcionan de la misma manera o a la misma velocidad que funciona ya en los adultos. Es por eso que no es común que los adolescentes cambien de opinión frecuentemente, se les pasen olvidando las tareas, digan, ya casi, o debe toque, o ya voy. Les cuesta organizar su tiempo, se frustran con muchísima más facilidad cuando algo no sale como ellos lo esperan. No es que sea, no es que haya una falta de inteligencia o que no les interese, es que literalmente su cerebro aún está aprendiendo a pensar de una forma más compleja y a manejar la vida de una manera más autónoma. Están en una etapa en la que necesitan ejercitar todas estas habilidades para que se puedan fortalecer en la práctica. Y aquí es donde el entorno vuelve a jugar un papel importante. Cuando nosotros les damos oportunidades para que ellos planifiquen, para que asuman pequeñas responsabilidades, para que cometan errores sin ser castigados duramente, es cuando estamos estimulando las funciones ejecutivas. Pero cuando todo se les resuelve, todo se les da, entonces
Por el contrario, se les exige más de lo que el cerebro puede manejar, porque lo que hacemos es vamos frenando ese cerebro en desarrollo. Las funciones ejecutivas no se aprenden en una clase, se entrenan en la vida diaria, en la casa, en la escuela, en vínculos. Por eso es que es tan importante que todos los adultos circunstantes seamos guías, pacientes y firmes para que comprendamos que no es lo que ellos quieren, sino que muchas veces no pueden hacer todo, pero los tenemos que guiar en el campo. Lo importante es que los adultos maduran cada uno a su propio ritmo y hay quienes desarrollan estas habilidades antes y otros que necesitan más tiempo para desarrollar las habilidades. Lo importante, lo fundamental es no compararlos, no etiquetarlos, sino acompañarlos desde la individualidad de cada uno. ¿Ok? Entonces, ya vamos viendo que este cerebro está en construcción, especialmente tiene en la corteza prefrontal y en las funciones ejecutivas. Ahora viene un concepto súper importante que tenemos que darle para darle un giro como más esperanzador a todo esto, y es la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es la capacidad que tiene todo cerebro para cambiar, adaptarse y reorganizarse. Eso es como si el cerebro fuera una masa que podemos moldear y que va tomando fuerza a partir de lo que vive, de lo que siente, de las experiencias que va a atravesar. Y la adolescencia, esa plasticidad es especialmente intensa. Esto quiere decir que aunque el adolescente aún no tiene su cerebro maduro, sí está en el mejor momento para aprender habilidades emocionales, sociales y cognitivas de una manera un poquito más profunda. Su cerebro está ávido de experiencias que le permitan crecer, quiere tener más experiencias. Y cada vivencia, por más pequeñita que sea, puede dejar una huella fuerte marcada en este adolescente. Es por eso que todo el entorno, todas las personas circundantes a él y todos los espacios y los escenarios que podamos crear son especiales, son buenísimos para el entrenamiento cerebral. Cuando el adolescente se siente escuchado, valorado, cuando se le ofrecen retos adecuados, cuando se le enseña a reflexionar sobre lo que siente, sobre lo que piensa, es cuando ese cerebro se va fortaleciendo. Pero también tenemos que tener cuidado. Esa plasticidad que permite crecer también puede jugarnos en contra si el entorno, como les decía al inicio, es difícil, es caótico, es indiferente o es excesivamente previsible. El cerebro del adolescente es sensible a todo, a las palabras, a los gestos, a los vínculos. Recordemos que para ellos lo más importante es en este momento de la parte emocional. Entonces, no es exagerado que nosotros digamos que en esta etapa sí lo podemos marcar, no digamos que para siempre, pero sí lo podemos dejar marcado. Y aquí es donde todos nosotros tenemos que jugar un rol claro. Podemos ser o arquitectos de un entorno que necesitan para desarrollarse sanamente o el contrario. Y de nuevo, no se trata sobre protegerlos, de exigir perfección, sino de ofrecerles estabilidad, límites claros, pero sobre todo una relación afectiva que realmente los haga a ellos sentirse seguros. En este punto es bueno recordar que muchas veces los adolescentes no nos piden ayuda de forma directa, no como cuando eran niños. No siempre van a decirnos lo que sienten, pero sí nosotros tenemos que estar observando, escuchando y probando a ver hasta dónde podemos llegar, porque cada palabra que nosotros les decimos, cada forma en la que ellos reaccionan, cada gesto nuestro también, va moldeando ese cerebro de ellos. ¿Ok? Todo lo que hemos mencionado hasta ahora, que está inmadurez de la corteza prefrontal, el desequilibrio emocional, las funciones ejecutivas en desarrollo, esta neuroplasticidad cerebral, no se queda solo en lo biológico, se traduce directamente en la forma en la que los adolescentes se comportan, toman decisiones y enfrentan el mundo real. Y es aquí donde muchas veces nosotros como adultos nos sentimos a veces absurdamente desbordados. ¿Por qué hizo esto si sabía que estaba mal? ¿Por qué se expone en esta manera? ¿Por qué no escucha si lo advertí tantas veces? Estas son preguntas que tenemos frecuentemente cuando vemos que un adolescente toma una decisión
que desde nuestra mirada adulta parece ilógica, arriesgada o a veces inmadura, ¿verdad? Y la respuesta está en cómo funciona su cerebro. Recordemos, la parte que evalúa las consecuencias, que analiza a largo plazo, que ayuda a frenar en frío, todavía se está afinando. Mientras tanto, la parte que busca la intensidad, que reacciona emocionalmente, que valora la aprobación del grupo, está completamente encendida en ese motor real. Y esto hace entonces que las decisiones adolescentes estén guiadas por la emoción que tienen en ese momento, más que por el razonamiento. Si un amigo le dice, hágalo, y siente que si no lo hace va a perder algo, que se va a poner triste, frustrar, pues es más probable que actúe sin medir los riesgos reales. No porque no le importe, sino porque su cerebro todavía no tiene la capacidad como de frenar y evaluar y analizar como lo haría un adulto. También influye la tolerancia a la espera, el aburrimiento, la frustración, y es por eso que a veces piden algo y que si no lo obtienen en el momento, pues explotan, se cierran, revientan la puerta del cuarto. Y esto no significa que estén malcriados, significa que necesitan herramientas de acompañamiento para aprender a cómo es que ellos se pueden autorregular. Y esto es lo más importante. Lo que un adolescente necesita no es que alguien decida por ellos o que les dé todo o ni que lo castiguen por haber cometido el error. Lo que necesita es aprender qué hago la próxima vez que yo sienta esto, qué hago la próxima vez que yo piense esto, cómo aprendo a tomar estas decisiones y a equivocarme con un adulto cercano que los guíe y no que los controle. Cuando como adultos nosotros asumimos el rol de acompañarlos en lugar de imponernos, de reflexionar en lugar de castigar, de enseñar con paciencia en lugar de reaccionar con enojo, es cuando nosotros construimos un espacio seguro para que ellos puedan entonces decidir mejor. Porque es que van a seguir cometiendo errores y eso también forma parte del aprendizaje. Lo importante no es evitar el error o que se equivoquen, sino es estar ahí para acompañarlos, para entenderlos, para ayudarlos a reparar, para escucharlos, para crecer a partir de lo vivido. Entonces, para ir cerrando este camino del cerebro del adolescente, hay un punto esencial que no podemos dejar de lado. No todos los adolescentes son iguales, ni maduran al mismo tiempo, ni reaccionan de la misma manera. Cuando nosotros tenemos varios hijos, nosotros no somos iguales como papás para cada uno de nuestros hijos, porque cada uno de nuestros hijos nos va moldeando, es una relación simbiótica. Vamos aprendiendo a ser papás de cada uno de nuestros hijos y todos son diferentes. Y aunque todos ellos atraviesan por esta etapa de grandes transformaciones, el desarrollo del cerebro no ocurre de una manera lineal, recta, ni al mismo tiempo para todos. Además, que si son neurodivergentes, tienen alguna condición, con mayor razón, pues van a crecer y madurar en maneras distintas. Algunos adolescentes pueden tener un desarrollo frontal un poquito más avanzado desde etapas un poco más tempranas, mostrando una mayor capacidad de autorregulación o un pensamiento un poco más reflexivo, mientras que va a haber otros que pueden necesitar más tiempo, más acompañamiento y definitivamente más paciencia. Estas diferencias van a depender de muchísimos factores. La genética, el temperamento, el sexo, las experiencias tempranas, la calidad de los vínculos familiares, el contexto escolar, social, la salud mental, incluso la alimentación, el sueño o el exceso de pantallas y de videojuegos. Todo lo que rodea al adolescente va a influir en su manera de pensar, de sentir, de actuar. Por ejemplo, algunas investigaciones han demostrado que las niñas en promedio tienden a desarrollar antes sus funciones ejecutivas como la inhibición y la planificación. Y eso no significa que sean mejores, ni que los hombres vayan por mal camino. Simplemente responden a tiempos distintos en etapas de desarrollo neurológico. También sabemos que los adolescentes que han vivido situaciones de estrés crónico, abandono, violencia, entornos altamente caóticos, pueden presentar un desarrollo más desorganizado
en su corteza prefrontal. Y no es culpa en sí del adolescente, sino una consecuencia pues de ese ambiente en el que vive y en el que su cerebro pues ha ido creciendo. ¿Ok? Entonces, por eso es que es tan importante que evitemos las comparaciones, especialmente con los hermanos, compañeros, con los primos. Frases como, o con uno mismo, como yo cuando tenía su edad, tutum, ¿verdad? O es que su hermana, o es que su primo, es que va fulano. No los comparemos porque desconocemos la vida, la singularidad de cada uno de los otros adolescentes y de los procesos cerebrales por los que la otra persona va a vivir. Lo que cada uno necesita no siempre es lo que el otro va a necesitar. Y como adultos debemos de respetar esa individualidad sin presionarlos, pero tampoco sin soltarlos en este acompañamiento. Porque sí lo que todos tenemos en común es que necesitan de adultos presentes, atentos y emocionalmente disponibles que puedan mirar más allá de la conducta, más allá de lo que se ve, tratar de entender lo que hay detrás de ese discurso, de ese no verbal, de ese discurso que no se dice, que pueda para poderlos contener sin invadir, orientar sin imponer o incluso confiar cuando el camino pues parece un poquito ahí torcido. Entonces, la corteza prefrontal es la zona encargada de pensar, planificar, bloquear estímulos y tomar decisiones. Si se encuentra en construcción, pues no va a funcionar de la misma manera. Sus emociones, impulsos y la búsqueda de identidad es lo que está tomando más fuerza durante este tiempo y en este escenario. Pero lo más valioso es que la enorme plasticidad con la que ellos tienen, lo que significa que cada experiencia, vínculo, cada palabra deja huella. Por eso, acompañemos a los adolescentes, démosles una oportunidad única, hagámoslos sentir importantes y ayudémoslos a participar en la construcción de una mente que todavía pues está en formación. Como adultos, no siempre vamos a tener las respuestas y es probable que también cometamos errores en el camino, nos desbordemos, nos desregularicemos emocionalmente también. Pero si logramos mirar esta etapa más con una comprensión y menos con el juicio, no personalizando que todo es un ataque hacia mí o que tal vez yo estoy haciéndolo todo mal y no imponemos, va a ser un poquito más fácil poder influenciar este desarrollo. La adolescencia no es una guerra campal en la que nosotros tenemos que ganar. Es un puente para ayudarlos a pasar al otro lado. Así que esperemos que esto sea pues de muchísimo provecho para todos ustedes, para darles un poquito de fuerza para atravesar esta etapa de desarrollo. Gracias por acompañarnos en este recorrido y recuerde, detrás de cada adolescente que parece ser desafiante, hay un cerebro que está aprendiendo y un corazoncito que necesita ser visto, escuchado y muy acompañado. Que estén muy bien.